Y Dios ha sido bueno, de verdad Dios ha sido bueno. En ese mismo momento, pues, estaban también por intervenir a mi esposa. Le quitaron una cosita del brazo. Nos habían dicho algunas cuestiones de las que generalmente las mujeres padecen, ¿no? Algo en la mama. También Dios hizo el milagro. Entonces, si no estamos pegados al Señor, sea la respuesta que sea, nuestro corazón siempre tiene que estar rendido a los pies del Señor. Quiero aprovechar rápidamente, porque ya debemos estar en el tiempo del mensaje. Se volvió a imprimir el libro de Habacuc, Fe que vence al mundo, de su servidor. Es un comentario que se hizo hace 2 años. No habíamos tenido oportunidad de volverlo a reimprimir, y está disponible en la mesa de atrás, de afuera. Entre ellos está el libro del propósito del Evangelio, el fuego del amor, Habacuc. Creo yo que es un libro que le puede ayudar en este momento difícil que se puede estar padeciendo. ¿Qué nos dice la Biblia de las pruebas, de las consecuencias del pecado? Pero vemos a la luz de la palabra de Dios siempre la fidelidad de Dios. Habacuc, Fe que vence al mundo, está afuera, y este es nuevo. Se llama Nehemías, la victoria del pueblo de Dios. Un comentario también de su servidor, que desde el año 2007, precisamente en Metepec, tenía yo un estudio, se empezó a hacer este estudio. Y hasta este año se pudo publicar, o sea, no son de la noche a la mañana que salen los libros. Y nunca un libro de estos va a sustituir la Biblia, jamás en la vida. Pero creo yo que bajo dirección del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios nos puede ayudar. Este libro es principalmente para familias, lo puede estudiar cualquier persona, pero va dirigido especialmente a hombres, porque es a hombres en donde Dios quiere restaurar la comunión, las finanzas, la familia. Y es un libro que yo les recomiendo. Es para toda la familia, pero también se lo recomiendo. Están accesibles en la parte de afuera, en la mesa que me permitieron poner. Vamos a Romanos, si son tan amables. Romanos capítulo 8. Y yo voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Romanos capítulo 8. Voy a dar lectura desde el verso 19. La Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 19. Leo, versión Nueva Biblia de las Américas. La Biblia dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos presentamos con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, sabiendo y convencidos que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu y que conoce lo más profundo de nuestros corazones. Hoy, en este día, te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda humildad, que hables a nuestra vida para seguir transformando nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Señor, creemos que desde antes de la fundación del mundo, tú nos elegiste, nos redimiste, y algún día, dentro de tus planes, nos vas a glorificar. Y en esa misericordia y en ese amor y en esa bondad, confiamos que hoy concedes el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para vida eterna, el don de la salvación. Gracias, Padre, porque también creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta conferencia o este estudio bíblico se titula Juicio contra la humanidad. La serie se llama Un mundo desprevenido. Usted puede encontrar
de manera gratuita en YouTube o en la página de Vida Nueva para el Mundo la primera conferencia, que se llama Un Mundo en Problemas, la segunda, Un Juicio Muy Pronto. Esta se titula Juicio contra la Humanidad, y en el próximo servicio, si el Señor nos lo permite, veremos otra nueva. Muy bien. Santos hermanos en la fe, la creación incluye todo el universo físico, a excepción de los seres humanos, a quienes contrasta todo este término. Toda la creación es personificada como si anhelara la transformación después de la maldición de sus efectos. Cuando Cristo regrese, los hijos de Dios participaremos de su gloria. Pero cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 20, la palabra vanidad se refiere a la incapacidad para alcanzar la meta o propósito. A causa del pecado que el hombre ha hecho y que el pecado se metió al mundo, Dios sometió a maldición al universo físico, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y ahora, ninguna parte de la creación cumple a plenitud el propósito original de Dios. Los juicios de Dios vienen en espantosa sucesión. Están vinculados entre sí en una cadena, cada uno conectado con el otro. Sus juicios nunca son fortuitos. Las fuerzas naturales se convierten en instrumentos de juicio sobrenaturales de Dios. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios observaremos este tema titulado Juicio contra la maldad. Estos juicios divinos siempre comienzan con pequeñas conmociones, usando a la naturaleza. Pero ¿es la forma acaso que Dios las usa? Esta forma es en que Dios, póngale cuidado, ruega a la humanidad que se arrepienta. Luego siguen las grandes crisis, cuando sus súplicas se convierten en protestas. Un Dios que está poco disgustado se enoja porque los hombres se apresuran a juzgar, a seguir pecando, a ver el pecado como juego. Y tal como escribiera Moisés en el libro de Génesis, que se describen los días de Noé, el mundo sigue comiendo y bebiendo, engañando y siendo engañados, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Busquemos Zacarías en el Antiguo Testamento, y yo le antepongo que vamos a ver muchos pasajes de la Biblia. Y si usted es estudiante, alumno, discípulo principalmente del Señor Jesucristo, debe de traer su Biblia impresa, un cuaderno donde hacer sus anotaciones, y de la misma manera ir anotando cada pasaje para que usted en su casa compare lo que estamos estudiando con la Biblia, como lo hacían los bereanos. El pueblo de Berea escuchaba al apóstol Pablo, escribía y lo comparaba con la palabra de Dios para ver si verdaderamente era cierto lo que él decía. Muy bien, póngale cuidado. Zacarías capítulo 1, versículo 15. La Biblia dice, revisamos todo el contexto, que todo lo que estamos estudiando, que los profetas escribieron y que anunciaron, era porque Dios siempre habla antes de tiempo. El mundo actual puede compararse con el pecado que se vivía en los días de Zacarías, en los días de Isaías, en los días de Oseas, de Habacuc. Habacuc recibe la visión, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, y él mismo describe en el versículo 3, ¿por qué me haces ver todo esto? Y es tan impresionante
lo que está sucediendo en el mundo: inmoralidad sexual, adulterio, pecado, robo, y se desplaza completamente la comunión con Dios y se forman ritos ceremoniales, tal como se vivía en los tiempos de estos profetas, y por qué no mencionarlo, en los días del Señor Jesucristo. Y antes de que ocurriera el juicio contra el pueblo de Dios, Dios mandó a Isaías, a Jeremías, que escribe 5 endechas en sus lamentos, anunciando: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete del pecado. Se lo decía pues a personas que no eran cristianas, se lo decía a personas que eran cristianas nominales. ¿Qué es eso? Personas que asisten a la iglesia, que se dicen cristianos, pero que del corazón no lo son. Un auditorio puede estar lleno, saturado de personas, pero solo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 hasta el 3, que Jesús visita la iglesia que está en medio de ella, conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce tus intenciones, conoce mis intenciones. Solamente los que somos sellados por el Espíritu Santo los conoce el propio Espíritu Santo y da testimonio de ellos. No podemos descuidar nuestra comunión con el Padre Celestial. No podemos tampoco darnos el lujo de jugar con el pecado. De Dios no te burlas. Zacarías capítulo 1 versículo 15. Dice la Biblia, Nueva Biblia de las Américas: pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas, la Biblia dice, contribuyeron para mal. ¿Qué significa esto? Viene el profeta y le dice a los hijos de Dios: abandona tu adulterio, abandona tu pecado, deja de seguir robando, deja de seguir evadiendo impuestos, deja de ver pornografía, cristiano, deja de seguir pecando. Y el aparente cristiano o el cristiano que ha dejado su comunión con Dios comienza a separarse de esa genuina comunión de Dios y comienza a vivir una religión. Y lo que para él era algo precioso, que era la comunión santa con el Padre Celestial, lo convirtió en algo pesado. Y en lugar de buscar a Dios, buscaban fórmulas para sentir aparente paz en su corazón, como son los placebos espirituales, las falsas religiones. Movido por su gran amor a su pueblo, el Padre Celestial, el Señor actuó conforme a una ira santa en contra de todos aquellos, sí, que maltrataban a su pueblo, pero que Dios estaba disciplinando por causa del pecado. Y aunque fueron instrumentos de su juicio contra Israel, habían excedido las instrucciones de Dios en la administración del castigo. No entendieron que la intención de Dios era castigar por un tiempo y después mostrar compasión. Dios no se tienta el corazón, permíteme la expresión, para castigar el pecado. Es misericordioso, sí es cierto. Es bondadoso, sí es cierto, pero te da un tiempo. Y Dios no se sienta como un espectador despreocupado cuando el juicio viene. Y viene de su mente y viene de sus manos. Habacuc, en el capítulo 1, versículo 5, le dicta a este profeta diciendo: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerán si alguien se las contara. Si tú lees el libro de Amós, en el libro de Amós se menciona el rugido del león. El rugido del león, fíjate, hace muchos años que nosotros vivíamos acá, únicamente teníamos a mi hija que es la mayorcita, íbamos a Zacango, al zoológico, no sé si todavía exista. Agarrábamos el cochecito y nos íbamos a Zacango. Y entonces se oía muy cercano
el rugido del león. El rugido del león tiene un propósito dentro del animal: asustar o anunciar que está. Y nosotros oíamos el rugido. ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? Y caminábamos y lo encontrábamos y estaba muy fácil de ver. En el libro de Amós, capítulo 1, un año antes, ese famoso rugido del león anunciaba un terremoto. Una situación en la que el pueblo, principalmente el pueblo de Dios, era para llamar la atención. Entonces, cuando ocurre algo en tu vida, por muy separado que estás de Dios, muy lejos de Dios, revisa tu vida. Y este rugido de león anunciaba el juicio de Dios contra la maldad. Dios envía centinelas con advertencias para evitar juicios, no solo para anunciarlos. Dios siempre espera que se escuchen las advertencias y se evite el juicio. Otra vez, yo creo y estoy convencido que Dios siempre habla antes de tiempo. ¿Sigues viendo esa muchacha? ¿Verdad? Que no es tu esposa. Sigues robando. Ya van 3 veces que te dice el Señor. Ya van 4 veces que te dice el Señor. Sigues robando, sigues adulterando, sigues tocando de más a la que dices que es tu novia, tu prometida. Sigues teniendo relaciones sexuales a escondidas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, otra vez, de Dios no te burlas. Esta generación ya está en proceso de ser juzgada. Hemos estado en el tribunal. Hemos perdido nuestro caso. Se ha pronunciado la pena y la ejecución de la sentencia ya está en marcha. Y tal como escribiera el apóstol Pedro, el hacha está puesta. Estamos en una pausa justo antes de una llamada de atención fuerte de parte de Dios. Porque Dios es lento para la ira y misericordioso. Le está dando a la humanidad tiempo, espacio para un genuino arrepentimiento. Busquemos el Salmo 86 y observemos el versículo 5. Todos los días tenemos que revisar nuestra vida. En la mañana debes de tener tu devocional, debes de seguir orando, no confiarte en tu carne. En la noche pídele al Padre Celestial que el Espíritu Santo que mora dentro de ti te muestre lo que hiciste ese día, o aún más, recuerdas lo que hiciste durante el día. Confiesa tus pecados. Dice el Salmo 86, versículo 5: pues tú, Señor, eres bueno. Y aquí la Biblia dice, perdonador, abundante en misericordia para con todos los que le invocan. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Algo precioso. ¿Cometiste algún pecado de manera consciente entre semana? Es justo el tiempo para que vengas a la presencia de Dios, ahí desde tu corazón, y le digas, Señor, cometí este pecado y me estoy haciendo de veras, que le decimos coloquialmente, que la Virgen te habla, o te estás haciendo como que no pasa nada. Ponte a cuentas con Dios. Un solo pecadito, muy pequeñito, todos sin la gracia divina, por el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia salvífica de la sangre de Cristo, merecemos ¿qué? La muerte. Pero tenemos la gracia y misericordia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia, sí es cierto. Primera carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y amplio, dice la Escritura, en perdonar. Pero no podemos seguir jugando a la gracia. Y hay personas llamadas cristianas que tienen miedo a la soledad, miedo al abandono, y como concesionan su vida. Dicen, si Pancho se va, ya no voy a tener novio, entonces mejor me sigo acostando con él y algún día nos vamos a casar. ¿Sabes qué? Se le llama fornicación. Busca Joel, por favor. Joel capítulo 2.
Y vamos a observar Joel, capítulo 2, desde el verso 12. Sí traen Biblia, ¿verdad? Joel capítulo 2, versículos 12 al 14. Fíjate muy bien. Fíjate, está llegando al borde la maldad en el mundo, que inclusive dentro de los que nos llamamos cristianos hemos solapado el pecado en nuestra vida. Y llega tal confusión que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay tal letargo, me refiero a nivel mundial, en la iglesia de Cristo, que se llega a un conformismo a decir no pasa nada. Fíjate lo que escribe Joel, capítulo 2, verso 12. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí, aquí dice, de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Dice el versículo 13 en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y si se arrepiente de infligir el mal. Verso 14. ¿Quién sabe si Él reconsidere y se apiade y deje atrás si bendición, es decir, ofrenda cereal y libación para el Señor su Dios? ¿Qué quiere decir? Muchos cristianos están pidiendo perdón y llevan meses o mucho tiempo pidiendo perdón por el mismo pecado. No hay un genuino arrepentimiento. Cada 8 días le piden perdón a Dios por la borrachera que se pusieron entre semana. Es un ejemplo. Cada tercer día le piden perdón a Dios por el dinero que se robaron de la oficina o del trabajo. Cada 8 días le piden perdón a Dios porque le agarró las piernas a la novia. Es el mismo pecado. Y el Espíritu Santo está diciendo, vuélvete a mí de corazón. Vuélvete a mí. Ahorita es el momento en que el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a purificarse, a santificarse, a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el versículo 7. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Apártate de la fornicación, huye de la fornicación. Y si el Espíritu está diciéndole a los cristianos, ven a mí de corazón, rasga tu corazón. ¿Qué quiere decir? No tus vestidos, no lo de afuera, no que no sea algo nada más aparente. No, un genuino arrepentimiento de corazón donde te duele haber fallado, ofendido a Dios. Aún en medio del juicio, Dios concede amplia oportunidad para el arrepentimiento. Si el pueblo demostraba un genuino arrepentimiento, el Señor estaba siempre dispuesto a perdonar y a bendecir. Pero estamos viendo, tal como si fuera un fruto, el pecado está siendo madurado. Y el juicio inminente será solo una muestra del juicio final sobre una tierra. A ver, espéreme tantito, usted puede decirme, haciendo un pequeño paréntesis. No el juicio de Dios y los cristianos no vamos a pasar por un juicio, espérame. En primera carta de Pedro, capítulo 4, desde el verso 12 hasta el verso 19, el Espíritu Santo haciendo énfasis desde el versículo 1, que nos armemos del mismo pensamiento, de los cuales los padecimientos que sufrió Cristo. Acuérdate, apúntale, primera carta de Pedro, capítulo 4, desde el verso 1, pero enfáticamente desde el 12 al 19, el Espíritu Santo le dice a los cristianos en la pluma de Pedro,
más vale, parafraseo, que padezcas como cristiano, que en lugar de homicida, ladrón, malhechor, 3 pecados que no son comunes entre cristianos, pero el último sí, el metiche. Y luego dice, ahí lo escribe Pedro, y luego dice, es tiempo de que venga el juicio de Dios. ¿Cómo que el juicio? ¿Cómo que el juicio? Primera carta de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. El juicio de Dios contra cristianos. Es que en el original esa palabra juicio es separación. Una separación que hace el Espíritu Santo entre ovejas y cabritos en este tiempo y en su presencia. Quiere decir que las pruebas, las tribulaciones, la persecución de la que es objeto un cristiano, y que menciona en este caso y en este paréntesis Pedro, van a sacar nuestro corazón, quiénes somos en realidad. Y el pueblo de Dios, Judá, se conformaba a cosas externas. Ya no amaban a Dios de corazón. Asistían a la congregación, es un ejemplo, porque tenían que asistir. Y cuando decían, vamos, uy no, y nos regañan. Va el chaparro de México, uy no. ¿Eso piensas? ¿Qué te quiero decir? Esto es en serio. De los 1187 capítulos que tiene la Biblia, solamente 4 no tienen relación al pecado. Los 2 primeros, que son de la creación, y los 2 últimos, la Nueva Jerusalén. Todo lo demás va en relación al pecado. Tema central de la Biblia, redención del hombre. Y el mensaje de la exposición de la palabra de Dios tiene que confrontar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque aún tenemos carne y no nos podemos confiar en la carne. Y aunque Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice, a libertad hemos sido llamados. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25 nos dice el Espíritu Santo, los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con nuestras pasiones. Y muchos hacen un abuso de la gracia. Siguen pecando, siguen murmurando, siguen creando división, siguen haciendo y alimentando la carne, y lo demás lo hacen de manera externa. A eso se refiere juicio, cerrando el paréntesis, a una separación. Y el juicio está suspendido sobre el mundo en el mismo momento y caerá repentinamente en una serie de días negros. Esta sociedad ha desarrollado un deseo de muerte. Estamos cometiendo homicidios, suicidio moral es la palabra, a tal grado que nuestras heridas son autoinfligidas y el resultado es una locura moral. Vayamos a Oseas capítulo 13. El Espíritu Santo está hablando, estoy convencido, primeramente a mí, a revisar nuestra vida. No podemos decir que somos cristianos cuando tenemos pecados escondidos. Y es urgente que nosotros revisemos nuestra vida, que vengamos en esa misericordia y en esa bondad de Dios de decirle, Señor, he hecho esto en lo oculto, te lo confieso. He buscado esto en lo oculto, te lo confieso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces haces cosas en secreto. Y muchas veces piensas que no te va a pasar nada. Y la Biblia dice categóricamente, lo que haces en secreto, si no lo confiesas, más tarde va a ser exhibido en las azoteas. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que vengas a esa misericordia de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Oseas capítulo 13, versículo 9. Dice la Biblia, la gente va colocándose sogas, preparándose para colgar, es decir, el pecado destruye.
dice el versículo 9: tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Qué quiere decir? Que estamos con el pecado. ¿Qué quiere decir? Estamos traicionando a Dios. Llevas meses, otra vez, llevas meses con el mismo pecado. No te importa lo que dice la Biblia. Te comportas de una manera en la iglesia, te comportas de otra manera en tu trabajo, te comportas de otra manera en tu casa. ¿Qué acaso tienes mente dividida, como dice Santiago? Este canto fúnebre ha comenzado y estamos a punto de presenciar el entierro masivo de miles de personas que han traicionado al Señor Dios. Nada puede apuntalar los cimientos podridos de esta sociedad condenada. Nuestro mundo se estremecerá de miedo ante la asombrosa vista de la muerte, destrucción, miseria, agitación masiva. La humanidad está sufriendo una hemorragia por el pecado y la hemorragia no puede detenerse. Antier fue 14, sí, ¿verdad? 14, viernes 14, día de la amistad. Bueno, regresamos de nosotros de la iglesia. Todos los viernes tengo un estudio de Proverbios. Y después de que salimos nosotros de la iglesia del norte, ya un poco tarde, como las 11, una cosa así más o menos así, iba yo con mi esposa, mis hijas, cantidad impresionante de choques y de personas en estado etílico, mayormente jovencitos. Los coches parecían sardinas. Mira, de veras que Dios es bueno y misericordioso. Yo vivo en una colonia que se llama Caracoles, adelante de San Juan Izhuatepec, en Tlalnepantla. Es un cerrito, un cerro muy bonito, muy verdecito. No, es muy popular. Bueno, íbamos nosotros por una avenida donde está, le llamamos nosotros la Cristina Pacheco, porque está una agencia del DIF. Mira, fueron segunditos, que pasó un coche, nos hubiera volteado en serio, pero iban tapados de borrachos. ¿Qué te platico? El 14 de febrero los hoteles, los moteles, los lugares de pecado. El mundo está atestado de inmoralidad sexual. Y ve tan normal que los jovencitos tengan relaciones sexuales como si nada pasara. Inclusive algunos que se llaman cristianos. Las borracheras, Dios mío, esto es impresionante. O sea que dentro de todo eso lo vean común, y familias destrozadas por las drogas, el alcohol. Vamos a buscar Lucas capítulo 13. Y el mundo está obsesionado con la riqueza. Es malo que tú seas ahorrador, no es malo si en mayor proporción tú buscas a Dios y honras a Dios. Es malo que tú estés de alguna manera juntando para un terrenito. No es malo si en proporción tú exaltas y adoras a Dios. Es malo que tú, Dios mío, estés comprando varias casas. No, Señor, si en proporción o en mayor proporción exaltas y glorificas a Dios. Pero de ahí que tu corazón se afane únicamente por miedo, cuando tengas 80 años, si es que llegas, digas, ¿de qué voy a vivir? Estás dudando de Dios. Y el mundo está centrado como en los días de Noé, en el alcohol, en la comida, en los placeres, y se han olvidado de Dios. Dice Lucas capítulo 13, verso 35. Por tanto, Lucas capítulo 13, verso 35. La casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Cuántas veces ha estado hablando Dios a tu vida? Y sigues en el pecado.
¿Cuántas veces el Señor, el Espíritu Santo, te está diciendo, búscame con todo tu corazón? Y sigues centrado en ti mismo. Va a llegar un momento en que te vas a quedar solo. Romanos capítulo 1, solo lo menciono. Desde el verso 16 hasta el verso 32, desde el verso 18 hasta el verso 32, Romanos capítulo 1, 3 veces aparece la frase: y Dios los abandonó. Como no quisieron y no consintieron a Dios, Dios los abandonó a sus propias concupiscencias, entregándose a sus pasiones, a sus lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hechos vergonzosos. Y hoy, para muchos, el tener varias amantes, varias novias, cantidad impresionante de relaciones sexuales, es que lo mejor. No habla más que de soledad, tristeza y falta de identidad. Bien escribiera Salomón en Eclesiastés capítulo 2: a la risa le dije, enloqueces; al placer le dije, ¿de qué sirve esto? Y él sí de veras tenía dinero, Él sí de veras tenía dinero y tenía cantantes. En la mañana tenía cantantes, a mediodía cantantes, en la noche cantantes. Su pura silla, su trono era, ¿sabes qué? De oro. Ay, no andaba ahí comprando ahí en el Triunfo. Ay, ya compré esto. No, de veras. No, el Señor tenía dinero. Se mataban cerca de 6 reses a la semana para los empleados. Tú te vuelves loco con 1 kilo que compras. Ay, es mucho. Y que Él diga, vanidad de vanidades, quiere decir vacío de vacíos, no hay nada debajo del sol, significa que la sabiduría humana estaba debajo del sol. La sabiduría de Dios está encima del sol. Y el mundo intenta buscar la felicidad, ¿en qué? En el alcohol, en las drogas, inclusive cristianos. ¿Por qué? No tienen identidad en Cristo. Y llegará el momento en que Dios les diga, ¿no quieres entender? Te dejo. Vayamos a Jeremías capítulo 36, versos 7 y 8. Otra vez, una llamada de parte de Dios. Es que yo no tengo pecado, yo no tengo idolatría. Pregúntate nada más y contéstate tu interior. ¿Cuántas veces buscas a Dios de corazón? ¿Tienes discipulado personal? Buscas, en la mañana te levantas y lo primero que haces es adorar a Dios. Seguido de eso, ¿tienes un discipulado personal? ¿Haces tu devocional? Tercero, ¿tienes un estudio discipulado entre semana, por lo menos uno? ¿O únicamente eres un cristiano nominal? Vengo porque tengo años de venir a la iglesia, me siento bien y me siento cómodo. Sentirte que la haces tú mismo es ponerte en el lugar de Dios, y es pecado. Dice Jeremías capítulo 36, versículo 7. Ahí, en medio del pecado, el Espíritu Santo dice: tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado, y leyó el libro, las palabras del Señor, en la casa del Señor. ¿Qué hizo? Habló Biblia. Se paró enfrente y les dijo: tienes que tener un genuino arrepentimiento, tienes que predicar la palabra, tienes que tratar a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, la sustenta, la protege y la cuida. Tienes que predicar a Cristo con tu vida. Mencionó el pecado, mencionó la gracia, mencionó Biblia. Y hoy muchas veces se estila como si fuera una carta de un restaurante al gusto del cliente.
No, hombre, no podemos decir pecado porque imagínese, se nos van los hermanos, el hermano Filegonio que tanto ofrenda. Dios mío, si se va, ¿qué vamos a hacer? Que digan misa, no vamos. Pero en serio, ahora se está concesionando el evangelio. Mira, vete a Lamentaciones adelantito, capítulo 2. Yo sé, al cabo no nos ven. Yo sé que no soy monedita de nadie, pero Dios prepara los corazones. Prepara los corazones y a veces yo veo, ¿por qué pasé esto? ¿Por qué padecí esto de niño? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Así. Yo ahora veo, Dios me estaba preparando. ¿Sí? ¿En serio? O sea, tanto rechazo, eso te lo digo. Yo no conocía a mi mamá. Yo un día me dijo una persona, sí se nota, se nota. Yo no conocía a mi mamá, 15 días viviendo acá, 15 días viviendo acá, otros 20 días viviendo con otro tío, mucho rechazo, mucho esto, mucha violencia. Y luego me pasa lo que me pasa en la iglesia católica. Le digo, voy para allá, mucho rechazo. ¿Cómo se va haciendo uno? Duro. Preparado. Tenemos que cambiar y el amor en el Señor, ¿cierto? Pero ¿tú crees que ahora me asombra que me digan, no me caes bien? No me importa. Pero Dios lo va a uno preparando. ¿Cómo crees que estaba Jeremías? ¿No era un profeta de la prosperidad? Yo no me comparo, estoy haciendo el ejemplo. ¿Cómo crees que estaba Jeremías? Lo ridiculizaban, lo entambaron en el hoyo cenagoso, en el pozo cenagoso. Y afuera, según Lamentaciones, le cantaban dichos de burla por predicar el evangelio, por decir la verdad. La pregunta es, ¿cómo te pones tú cuando anuncias el evangelio? Ay, es que el hermano Filegonio me vio feo. Ay, del griego no manches. Sí, no, por favor. No inventes. No, es que el otro día fuimos y ni nos habló. Y el hermano era mudo, no sabías. Sí, así pasa. O sea, así pasa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Fijar tus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12. El autor y consumador de la fe, Jesús. Él comenzó la obra, Él la va a terminar. Mientras tú tengas los ojos en Jesús, es verdad, tenemos pruebas, tenemos tentaciones, tenemos adversidades, pero el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, nos da el poder, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo, para decirle no al pecado. Y el mundo te ofrece el pecado en charola de plata. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ya has oído esas palabras? Y muchos están mordiendo el anzuelo, como dice Santiago. ¿Por qué? Porque no están parados en la roca. Muchos están parados en la arena. Llegan las pruebas, llegan las tribulaciones, llegan las tentaciones, pero como estaban en la arena, grande fue su ruina. Pero el que estaba en la roca pudo soportar. Lamentaciones capítulo 2, verso 4. Dice la Biblia: ha entesado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario, y ha matado todo lo que era agradable a la vista. En la tienda de la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. ¿Qué significa esto? Que Dios está a punto de jalarte las orejas si no vas con un corazón dispuesto a decirle: Señor, verdaderamente no te he buscado. Un corazón que se empieza a enfriar es un corazón que se hace insensible. Y un corazón que se hace insensible no tarda en volverse duro. ¿Sí? Mira, nada más tan sencillo. ¿Por qué el apóstol Pablo compara el matrimonio con la vida en Cristo? Efesios capítulo 5 y capítulo 6. ¿Por qué el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, describe el amor? Porque Jesús
compara la relación con el Padre como uno solo, como el matrimonio. Y si nos damos cuenta que la relación con Dios es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. Pero cuando no es sustentado el matrimonio, primera carta a los Corintios capítulo 13, la hoguera, de donde viene la palabra hogar, y que describe el amor, no busca lo suyo, no es contencioso. Cada uno de esos rasgos apuntan como si fuera un leño en la hoguera que mantiene el fuego del amor en el matrimonio. Y si yo mantengo ese fuego encendido en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ardiendo en mi corazón a tal grado que veo lo que ya Dios me ha dado. Romanos 5, que es que el amor de Dios ya ha sido derramado en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo crecer. Pero como no estoy buscando a Dios, me empiezo a enfriar. Como no busco a mi esposa, busco un amante. Como no tengo una buena relación con mi esposa, ay sí, pues ahí está, mira nada más. Y la esposa dice, pues sí, ahí está como el salario mínimo, pero pues ahí está, ¿no? Ay, bueno, qué bueno. Se enfría. Y es tan triste eso, porque ya le perdiste los ojos a tu esposa. Y es tan hermoso verla y viernes pachanguero. Ay, papá. Es en serio, en serio, ¿eh? Esto es en serio. Es tan hermoso. Yo me peleo con mi esposa, sí, pero tenemos unas reconciliadotas tan hermosas. No, hombre, Dios es bueno. O sea, sí, nos peleamos, nos enojamos, claro. Pero si tú no ves el amor de Dios en la misericordia, tú no vas a ser misericordioso. Y así es la relación con Dios, que el corazón se puede enfriar y puede haber tanta maldad que no has visto la paciencia de Dios. Busca Romanos capítulo 2. Mira, el hecho de que te vaya bien en la vida no significa que estás en la voluntad de Dios. El hecho de que tengas bonanza, prosperidad económica, no significa que esté bajo bendición de Dios. El hecho de que, en esta quincena rayé el doble, qué bueno, felicidades, kiss, 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 kiss. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo tratas a tu esposa? Y el Espíritu Santo nos hace ver que has hecho a un lado a Dios muchas veces. Esta ola de prosperidad suele preceder a los grandes juicios. Es la manera en que Dios te está diciendo, búscame. Te estoy mostrando mi bondad, dice Dios. Y Dios derrama sobre el bien la prosperidad, esperando que lleve el hombre su corazón a un genuino arrepentimiento. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Pregunta: ¿o tienes un poco las riquezas de su bondad? ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿No te has dado cuenta que comes todos los días? ¿No te has dado cuenta que despertaste y estás respirando? ¿No te das cuenta que tienes libertad en Cristo Jesús a levantar las manos y decir, gracias Padre, te alabo, te amo? ¿Y sigues buscando el pecado? El hombre ha usado la prosperidad como una señal de que Dios está complacido. Y la humanidad está haciendo precisamente esto. Y justificamos nuestras debilidades por nuestros éxitos. Y parece que estamos diciendo, como dice Apocalipsis, búscalo por favor, capítulo 3, versículo 17. Como tengo todo, tengo buen trabajo, tengo la alacena llena, la nevera llena, tengo automóvil, estoy bien, estoy bajo bendición. No conviertas las bendiciones en maldiciones. Porque podrás tener todo, pero bien escribiera y sus labios del Señor Jesucristo dijera, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué te sirve tener todo lo que tienes
Y como dice Deuteronomio, que te puso entre el bien y entre el mal, y cuando Dios te esté prosperando, no pienses que es por lo grande que eres, por los doctorados que tienes, las licenciaturas que tienes. Dios lo ha permitido, y el hecho que Dios lo permita no significa que sea completamente su voluntad. Es una voluntad permitiva, mas no es una voluntad perfecta. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 17: porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego, desnudo? La pregunta de los 64,000, por decirlo de esta manera: en el momento del hecho de tu muerte, ¿servirán acaso las riquezas? En el momento que tú digas, ¿sabes qué? Todo esto lo hice con mi trabajo, tengo muchas propiedades, tengo muchas comodidades. La pregunta es, ¿tu familia cómo está? ¿Tu relación con Dios, en primero, cómo está? ¿Acaso las riquezas te han servido para algo? Es que tengo que prepararme, hermano. Sí, pero hay prioridades, hay un orden de Dios. Buscar a Dios con todo tu corazón, Mateo 6:33. Amar a tu prójimo, 2. Calles tu esposa en el caso de los casados, los hijos a los padres. 3, el trabajo, ¿verdad? El que es cristiano, que sea proveedor de la casa. 4, el compañerismo. 5, ¿sí? El trabajo y también el ministerio. Pero si tú pones el primero, el 5, o lo pones todo tergiversado, tienes tus prioridades desordenadas. ¿Es malo que yo esté buscando trabajo? No, no es malo. ¿Es malo que yo esté buscando riquezas? A ver, ¿cuáles riquezas? Si tú buscas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, tendrás lo mejor: estar siempre en la presencia de Dios. Dice Proverbios capítulo 11 versículo 4: de nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Hoy día esta sociedad está buscando más la riqueza, la prosperidad económica. Se está volviendo religiosa y se está convirtiendo completamente en ciega espiritual, sin darse cuenta que muchos están en bancarrota espiritual. Si somos ricos, abundantes en bienes y no tenemos necesidad de nada, Dios mío, ¿cuál es el próximo paso? Nada te va a satisfacer, siempre estarás vacío, porque hoy tienes un iPhone, o tienes esto, tienes aquello, estás esperando el iPhone 16, todavía no sale, ya lo apartaste. Estás esperando, ¿por qué? Porque nada te llena. Ya tienes una pantalla de ese tamaño en tu casa y no te satisface. ¿Por qué? Porque estás vacío. Pero cuando buscas a Dios con todo tu corazón, reconoces quién eres y con todo tu corazón te rindes a Él, Dios mío, empiezas a ver tu identidad en Cristo. Santos hermanos en la fe, es tiempo de volvernos a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos completamente convencidos que hablas a nuestra vida. Examínanos, Señor. Tú que conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, habla en lo más profundo de él, a fin de que no salgamos de este lugar igual, sino convencidos de buscarte con todo nuestro corazón, de confesar nuestros pecados ocultos, de vivir conforme a tu voluntad. Cierto, enfrentaremos pruebas, tentaciones, adversidades, pero contigo, Señor, tenemos la promesa de que algún día te veremos cara a cara. Más vale que te persigan por ser cristiano que por ser malhechor, bandido, entremetido,
Bienaventurado eres si por causa del nombre del Señor Jesucristo te vituperan o hablan mal de ti. Dichoso, porque con el corazón entero buscas a Dios para exaltarle, alabarle y bendecirle. La palabra de Dios dice, y es clara, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero hay perdón en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Es el día en que el Señor extiende su mano al perdón, al arrepentimiento. Ven a Jesús, el autor y consumador de la fe. Deja que el Espíritu Santo te muestre que las religiones no salvan, las tradiciones no salvan. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Ven a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Ven a Jesús, porque Él se puso en nuestro lugar, recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Ven a Jesús, porque Él es perdonador, fiel, bueno, misericordioso. Ven a Jesús. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios, o quieres confirmar tu fe en este día, es el momento. Y junto conmigo, eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando